Hola, mi amigo querido. Llegamos ya a la última lección de este trimestre y la mitad del año se fue. Ya la próxima semana comenzamos un nuevo trimestre con una nueva serie de lecciones que hablarán sobre los problemas de la vida, las dificultades y cómo enfrentar las dificultades sin temor. Pero vamos a este último estudio, lección número 13, para el 25 de junio del año 2022. Título de la lección: Israel en Egipto. Vayamos a la primera parte bajo el subtítulo de Jacob llega hasta José. Voy a leer el texto de Génesis 46, 1 al 4. Dice así: Así partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba, donde ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir de Egipto y la mano de José cerrará tus ojos. Hay algunos aspectos de este texto que debemos meditar. En primer lugar, los hermanos llegaron, le contaron a Jacob que el administrador de Egipto era su hijo José. Pues una enorme alegría para José, para Jacob, el viejito, que pensó que ya nunca más vería a su padre, que había llorado tantos años por ese hijo amado. Y la esperanza de volver a verlo, pues inmediatamente arreglaron las cosas y partieron. Pero había incertidumbre en su corazón, porque él recordaba la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, y lo había repetido con él, de que la tierra para ellos sería Canaán, y porque ahora estaban yendo para Egipto. Se estaban mudando, trasladando por completo. Entonces, qué bueno es Dios. Cuando estaban en la mitad del camino y descansaron, pararon para descansar, hicieron un altar de gratitud a Dios, reconociendo que Dios estaba con ellos. Esa noche Dios se aparece para ayudar a Jacob a salir de la indecisión, del valle de la zozobra, de la inquietud que lo estaba perturbando. ¿Por qué voy a Egipto si Dios ha prometido a mis padres que nuestra tierra era Canaán? Y entonces se aparece diciendo lo siguiente: no temas. Qué cosa bonita cuando Dios llega a tu vida y te dice: no temas. Hay cosas que tú no puedes entender, pero no temas. Todo te parece perdido, pero no temas. La situación está oscura, pero no temas. Desde el punto de vista humano, las cosas no van a salir bien, pero tú no temas. Porque no estás yendo a Egipto porque tú quieres, estás yendo porque yo te estoy ordenando que vayas. Y allá en Egipto yo te prosperaré, porque a donde mis hijos van siguiendo mi orden, yo nunca los abandono, yo siempre estoy con ellos. Entonces ve, no temas. Y hay otra frase del texto que me impresiona, dice: yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir de allí. El plan se va a cumplir. Estamos haciendo un paréntesis. Y tú sabes, querido, que si fuese la voluntad de Dios ya estaríamos nosotros en Canaán celestial. Pero por nuestra propia terquedad, a veces por nuestras decisiones equivocadas, Dios tiene que hacer paréntesis en la historia. Y estamos demorando mucho para llegar. Ya es hora de partir. Ya no es hora de echar raíces en el desierto de esta vida. Oh querido, por más que las cosas a veces te vayan bien, esta tierra no es nuestro hogar. Nosotros nos acostumbramos a esto, pero esta tierra no es nuestro hogar. Y es justamente eso lo que Jacob nunca perdió de vista, porque ahora vamos a la parte 2 de la lección.
Y vamos a leer Génesis 47, 7 al 9. Mira lo que dice. Después José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón y el faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió al faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos son los años de mi vida, y no alcanzan al número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Te digo que José nunca se olvidó que él era peregrino. Nosotros a veces nos olvidamos. Cuando Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Él no dijo, tengo 130 años. Y dijo, los años de mi peregrinación son 130, porque la conciencia de peregrino estaba ardiendo siempre. Y cuando se refirió a sus padres dijo, pero he vivido menos que los años de peregrinación de mis padres. Oh querido, ¿cuántos años de peregrinación tienes en esta tierra? Ya hemos peregrinado demasiado. Hay un himno que yo no sé si tú te acuerdas. Yo debería tener que 5 o 6 años de edad. Era un viernes de tarde, ya la casa estaba limpia, arreglada. Mi madre siempre preparaba pan integral para el sábado. Y el olor de pan caliente ya llegaba de la cocina. Estábamos esperando que llegase la hora de la puesta del sol. Mi madre estaba mirando por la ventana, cantando un himno y llorando. ¿Y sabes cuál era el himno que cantaba? Ese himno que dice, en la arena están las huellas de los que pasaron ya. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Y yo, un niño de pequeño, pues 5 o 6 años, le pregunté, mamita, ¿por qué lloras? Y ella me acarició la cabeza y me dijo, tú no vas a entender, hijo. Y tal vez yo con mi cabecita de 5 o 6 años no podía entender. Pero hoy día yo me pregunto, como mi madre, ¿cuánto dista para Canaán? Hoy acabo de enterarme del fallecimiento de una profesora aquí en el Brasil, una grande amiga, compañera, vecina, esposa de un pastor, amigo mío. Y en mi corazón me pregunto, en la arena ya están las huellas de tantos que peregrinaron y descansaron. ¿Cuánto falta para llegar a casa? Ojalá, querido, las cosas de esta vida no nos atraigan de tal manera que nos olvidemos que somos peregrinos. Vamos a la tercera parte y leeremos el texto de Génesis 48, 17 al 19. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José dijo a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Yo le digo, refiriéndose a Manasés, pon tu diestra sobre su cabeza, la de Manasés. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y sus descendientes llegarán a ser una multitud de naciones. Ahora te explico lo que sucedía aquí. Le trajeron un día, ya Jacob estaba muy anciano, le trajeron a sus nietos, hijos de José, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora el abuelo Jacob los iba a bendecir, pero la bendición tenía que ser con la mano derecha sobre el mayor, y el mayor era Manasés. Pero ¿qué pasó?
Jacob colocó la mano derecha sobre el menor, Efraín. Inmediatamente José reaccionó y le dijo: papá, te estás equivocando. Manasés es el mayor. Tienes que colocar la mano derecha sobre Manasés. Tú la estás colocando sobre Efraín, que es el menor. Y el padre le dijo: no, hijo, yo no me equivoco. Yo sé lo que estoy haciendo. Manasés también va a ser un hombre bendecido por Dios. Pero la bendición es para este menor, para Efraín. Ese es el plan de Dios. Oh, mi amado, ¿cómo sería bueno que nosotros aprendamos en la vida que el plan de Dios es el plan de Dios, aunque no lo entendamos? José no entendía por qué el papá colocaba la mano derecha sobre el menor cuando debería colocar sobre el mayor. Pero ese era el plan de Dios, porque estas bendiciones eran bendiciones profecías. Dios estaba no solo bendiciendo, sino profetizando. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios hace. Pero nosotros muchas veces estamos siempre queriendo corregir a Dios, siempre creyendo que Dios se ha equivocado, siempre creyendo que Dios debería hacer las cosas de esta manera y no de esta otra manera. Oh, querido, nadie pierde por confiar en Dios. Nuestra mente es pequeña. Dios es sabio. Tan lejos como está el cielo de la tierra está Dios de nosotros. Y Él nunca falla. Sigue el plan de Dios. Aunque desde el punto de vista lógico, humano, te parece equivocado, sigue el plan de Dios. Vamos a la cuarta parte. Jacob bendice a sus hijos. Ahora, al llegar al final de esta lección, quiero decirte una cosa, que es una pena que en 13 sábados pretendamos estudiar 50 capítulos del libro de Génesis. Es una pena. Yo acabo de terminar esta semana el comentario homilético de la Biblia del libro de Génesis, porque estamos haciendo planes con la Asociación Casa Editora Sudamericana para escribir un comentario homilético. No es un comentario exegético. Quiere decir, los detalles exegéticos yo no los trato. Yo saco de cada texto las ideas homiléticas, ideas que pueden ser aplicadas a la vida diaria, ideas que pueden ser aplicadas a mensajes, a sermones. Va a ser una fuente de ayuda extraordinaria para laicos, predicadores que a veces no tuvieron la oportunidad de ir a una facultad de teología. Entonces, cuando terminé de escribir el capítulo 50 de Génesis, que tiene 50 capítulos, me puse triste porque pensé, qué pena que en la lección de la escuela sabática, apenas en 13 sábados, tratamos de cubrir todos los 50 capítulos. Esto es imposible, porque te digo una cosa, solo de este capítulo que habla de las bendiciones de José a sus hijos, podrían salir para cada hijo un sermón entero, un comentario entero, un estudio de la escuela sabática entero, porque es una profecía y es una bendición al mismo tiempo, pero rica, 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 pero no hay tiempo. Sin embargo, agradecemos a Dios por lo que hemos estudiado en el libro de Génesis hasta aquí. Y al revisar las bendiciones de José a Jacob, me impresiona la capacidad que tiene Jacob de, en medio de estas profecías, promesas, ver a la persona de Cristo. Versículo tras versículo, de alguna manera podemos ver a la persona de Cristo. No solo en las bendiciones a Judá, sino a los otros hijos también. Cristo, Cristo, Cristo. Ojalá que nosotros tengamos esa capacidad. Quiera Dios ayudarnos a tener la capacidad de ver a Cristo en la profecía, de ver a Cristo en la Biblia, de ver a Cristo en la doctrina, de ver a Cristo en cada frase. Porque al final de cuentas, el hilo de sangre que atraviesa cada página de la Biblia es la sangre maravillosa del Señor Jesucristo. Solo, por ejemplo, te voy a leer
Génesis 49, 1 y 2. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse y les declararé lo que les ha de acontecer en los postreros días. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Esta referencia a los postreros días es una referencia que en los tiempos del Antiguo Testamento apuntaban a la venida del Mesías Redentor, a la primera venida de Cristo. Pero tú sabes que en el Nuevo Testamento se habla de los postreros días como los días previos a la venida de Jesús a esta tierra, a la segunda venida. Entonces, estas bendiciones de Jacob, como digo, no son simples bendiciones, son bendiciones, profecías, y en medio de todas esas profecías, Cristo está presente. Ahora, llegamos a la última parte de este estudio, hablando de la esperanza de la tierra prometida. Quiera Dios, querido, que nunca perdamos de vista que somos peregrinos. Desde el capítulo 1, cuando entró el pecado para arruinar el mundo perfecto de Dios. Cuando leemos el capítulo 3 y vemos al diablo viniendo para destruir el mundo perfecto de Dios. Leemos los capítulos 4, 5, para ver cómo el ser humano empezó a depravarse. Y después del diluvio, vemos a los hombres perdiéndose una vez más en los meandros del pecado. Y ahí vemos que Dios llama a Abraham. Y para recordarle que él es peregrino, que su destino está en Canaán y no en Babilonia. Le repite la misma promesa a Jacob, a Isaac, a José. Y termina el capítulo 50 hablando de esperanza. La esperanza bendita de que un día llegaremos a la tierra gloriosa de nuestro destino. El otro día, cuando digo el otro día, puede ser ayer, puede haber sido 5 años, 15 años. Yo estaba predicando en el estadio del Paysandú, un equipo de fútbol en Belén do Pará. Y cuando salí, una joven levantaba la mano y decía: Pastor Bullón, quiero hablar con usted. Pastor, míreme, pastor, usted me bautizó. Y yo la miré y le pedí que se acercara. Y realmente ella me recordó que en un camporí, cuando ella tenía 13 años, yo la bauticé. Pero infelizmente pues ella creció, salió de la iglesia, volvió a la iglesia, se rebautizó, volvió a salir de la iglesia, retornó a la iglesia, se rebautizó, volvió a salir de la iglesia, retornó a la iglesia, se rebautizó. Y después salió y volvió y quiso bautizarse y ya le dijeron: no, tú estás jugando con el bautismo. Y yo le dije: mira, ten paciencia, Jesús te ama. Y si yo no te veo en esta tierra, quiero verte en el reino de los cielos. Y ella se quedó llorando y me dice: pastor, en los cielos tal vez usted entrará, pero yo no, porque soy muy pecadora. ¿Sabes cuál es la cosa más triste que el pecado hace en la vida? El enemigo te lleva al fondo del pozo, te hace caer. Y una vez que caes,
Él viene a tus oídos y te dice que tú no vales para nada y que tú estás perdido. Pero la Biblia es un libro de esperanza. Te presenta la esperanza de la tierra prometida, pero más que eso, te presenta la seguridad de la salvación en Cristo. Si tú y yo un día llegaremos a Canaán celestial, no será porque nunca caímos, no será por nuestras fuerzas, será únicamente por la misericordia divina. Que Dios te bendiga ricamente.